Introducción. La programación lógica es un tipo de paradigmas de programación dentro del paradigma de programación declarativa. El resto de los subparadigmas de programación dentro de la programación declarativa son programación funcional, programación basada en restricciones, programas DSL de dominio específico e híbridos. La lógica de primer orden, también llamada como lógica predictiva, lógica de predicados o cálculo de predicados, es un sistema formal diseñado para estudiar la interferencia en los lenguajes de primer orden. Esta lógica tiene sentencias como lógica proposicional y además tiene términos que representan objetos. La lógica de primer orden describe un mundo que consta de objetos y propiedades. 3.2 Unificación y resolución. El mecanismo de unificación se emplea como paso de parámetros bidireccional en la ejecución de los programas, por lo que resulta imprescindible conocerlo y saber calcular con soldura el unificador de dos expresiones. En programación lógica se utiliza una única regla, la regla de resolución. Utilizando esta regla y la demostración por reducción al absurdo, podemos demostrar cualquier teorema dentro del subconjunto de lógica de predicados que tratamos dentro de las cláusulas de OR. Una cláusula de Horn es una regla de interferencia lógica con una serie de premisas y un único consecuente. Las cláusulas de Horn son las instrucciones básicas del lenguaje de programación lógica de paradigma declarativo. El algoritmo de resolución consiste entonces en iterar la aplicación de la regla de resolución mientras el objetivo resultante no sea vacío. La resolución SLD establece a la resolución SLD para procedimientos. Este es un descendiente directo del procedimiento de eliminación de modelos Loveland. La resolución SLD es un mecanismo muy potente de demostración, pero tiene un alto grado de indeterminismo. 3.4 Programación lógica con cláusulas de OR. Una cláusula de OR es una secuencia de literales que contiene a lo sumo un literal positivo. Existen dos tipos. Las cláusulas determinadas son las que solo tienen un literal positivo. En caso particular son las que no tienen más que ese literal positivo, que representan hechos, es decir, conocimiento factual. Por otra parte, los objetivos determinados son los que no tienen ningún literal positivo, es decir, no es posible que sean todas verdaderas, provienen de la negación de conclusiones que el sistema deductivo debe obtener mediante resolución y refutación. A diferencia de los lenguajes de programación clásicos que dividen un problema en áreas y procedimientos, detallándolos paso a paso de manera explícita mediante instrucciones, la programación lógica permite describir estructuras de datos, sus relaciones y objetivos por ser un lenguaje declarativo, y el proceso por el cual ejecuta las tareas no se establece de forma explícita en el programa, sino que se determina en el proceso de traducción del lenguaje.